estos autores o personas tendrían ese origen como más bien de la burguesía, más bien de estos sectores bastante adinerados. El tercer Fernando, que son tres Fernandos importantes en la vida de Estanislao, fue Fernando Botero. ¿Alguien conoce a Fernando Botero? Y digan que no, y verás. Que ahí sí les digo, ahí sí los mando a leer un poquito más de cositas colombianas, que hace falta. Es bueno leer a los universales, decía Estanislao, pero también hace falta leer la realidad colombiana. Fernando Botero resulta siendo el más importante de los tres Fernandos, por raro que parezca. ¿Por qué? Porque Fernando Botero es la excusa perfecta para el primer escrito publicado de Estanislao Zuleta, que ese sí es un escrito de él, es el único escrito que tiene, y lo publicó la revista de la UPB, cuando en ese tiempo no se llamaba la UPB, se llamaba Universidad Católica Bolivariana de Medellín. Y ese escrito lo hace Estanislao Zuleta con base en donde quedó el librito. De hecho el ensayo está aquí también en esta misma colección, se llama... yo lo tengo por aquí, se llama Consideraciones sobre la pintura y sobre la obra de Fernando Botero. Es un escrito hecho sobre la primera exposición de Fernando Botero que se llamaba Mujeres de Azul. Y este ensayo es el ensayo que yo les recomiendo leer sobre Estanislao Zuleta si ustedes quieren ya como entrar en la materia filosófica de Estanislao Zuleta, porque ahí es donde él, sin darse cuenta, pero muy intencionadamente, despliega toda su capacidad crítica para tratar de develar ese misterio que es el artista, y más que todo en ese momento, en el momento en el que estaba Estanislao Zuleta, un artista vivo, era Fernando Botero. Además ellos eran también contemporáneos, muy jóvenes. Fernando Botero apenas estaba empezando. Esa exposición que se llamaba Mujeres Azules fue hecha en el Museo de la Universidad de Antioquia. Mujeres Azules. Y como les digo, en este escrito que se llama Consideraciones sobre la pintura, Estanislao Zuleta hace uso del psicoanálisis. Entonces se va a preguntar por qué sueña el autor, cuál es el contexto del autor, inclusive por qué el autor elige pintar con un color y no con el otro. Son preguntas, si ustedes lo ven, de la particularidad del autor, de la particularidad del hombre. Entonces ahí hay un poquito de contradicción entre el marxismo, una contradicción imaginaria entre el marxismo y el psicoanálisis, porque si bien el psicoanálisis busca lo que encadena al individuo en su psique, el marxismo va hacia las causas colectivas que encadenan al individuo. ¿Lo encadenan a qué? A su condición. ¿Cuál es la condición? De ser hombres sometidos por su pensamiento, por sus pasiones, por el espíritu. Entonces, considero que si ustedes en serio quieren aprender un poco más de Estanislao Zuleta, este ensayo es el de Consideraciones sobre la pintura y sobre la obra de Fernando Botero, es la que puede inaugurar como esa introducción. Ya el elogio de la dificultad y los demás son ya a su decisión, porque creo que a medida que van editando estas conferencias van cercenando ensayos, van quitándole más ensayos a estas ediciones, porque yo tenía una edición un poco más antigua que era más gruesa y tenían muchos ensayos. Entonces como que no hay una sistematización de la filosofía de Estanislao Zuleta, por si en algún momento ustedes van a comprar un libro de él o van a leer sobre su manera de pensar, no se vayan a dejar enredar pues por personas y digan, no, es que les voy a vender el libro donde está todo el sistema y pensamiento filosófico de Estanislao. No, a eso sí, yo creo que Estanislao es más bien un autor al que uno debe acercarse con la valentía de su propio conocimiento o de su propia ignorancia, y uno precisamente a eso es a lo que va, a confrontarse con los autores, y eso es lo que Estanislao Zuleta aconseja en la construcción del discurso. Entonces, como les venía diciendo, compañeros, el psicoanálisis en la manera de conocer y de hablar del mundo de Estanislao es, digamos, una especie de epistemología, es una manera de conocer, pero al mismo tiempo una manera de hacer literatura. Que Estanislao no encuentra la reflexión en sentarse a pensar solamente, sino en la conversación, porque su razón filosófica se va a centrar siempre en la tertulia, siempre en la discusión, siempre en encontrar personas dispuestas a conversar y a dejarse interpelar por la palabra, que es como lo más importante a la hora de intentar hacer filosofía. Entonces,
Stanislao hace un mapa bastante importante, que yo digo que es como una especie de pistas hacia los que deciden emprender un camino un poco más autodidacta de cómo instruirse en la lectura de este mundo contemporáneo. O sea, digamos, su época era 35, el año 35, año 90, pero digamos, puede ser también un camino tentativo para el que se sienta un poco perdido en el estudio de la filosofía y de la realidad. Él creía que para acceder pues como a un pensamiento crítico lo suficientemente consolidado bastaba con hacer un estudio del pensamiento histórico, estudiar el psicoanálisis, estudiar antropología, el marxismo, dedicarse al arte y a la literatura. O sea, como que Stanislao también tiene su filosofía del hacer. Él es muy burgués a su manera, pero también muy ocioso, que por una parte él despreciaba bastante la tecnología, mucho. Y eso es algo que a mí me parece un poco contradictorio en su manera de pensar, porque él precisamente se quejaba del marxismo, porque no, pese a haber sufrido la supuesta es una palabra bastante difícil de pronunciación, de pronunciar, yo sé leerla, desestanización del marxismo, que es básicamente limpiar al marxismo de toda la doctrina dogmática de Stalin, que es como que los marxistas en su intento de desligarse de ese materialismo histórico que ellos mismos profesan, se creen pues purgados de ese stalinismo que se les apoderó de su ideología. Entonces Stanislao, pese a criticar y a ser crítico con el Partido Comunista en Colombia, con los intelectuales marxistas en Colombia y en Latinoamérica, él no salía tampoco de su dogma. Como que muy en el fondo nosotros seguimos teniendo, por más libre pensamiento que tengamos, sigue habiendo un pequeño dogma que no lo deja a uno salir, no lo deja a uno despertar completamente de ese sueño, como diría Kant. Entonces, en esa búsqueda de la desestabilización del marxismo, Stanislao se encuentra con que él también es un dogmático, muy dogmático. Entonces él no le va a gustar, no le gustan las grabadoras, no le van a gustar las cámaras, entonces él nunca va a escribir, él no va a crear sus propios registros audiovisuales. Todo lo que tenemos o podemos conocer de él son por las grabaciones que hacían los estudiantes que iban a sus cátedras y anécdotas de sus conocidos y de todo pues el que intercambiaba con Stanislao. Ese dogmatismo, como les digo, me parece muy gracioso y muy contradictorio en la manera de hablar de Stanislao, porque él dice que el dogma es una tendencia inevitable pero observable al mismo tiempo. O sea, como que todos en algún momento vamos formando una especie de dogma, pero eso ya es como inevitable. Y sin embargo, por más que tratemos de deshacernos de esa dogmatización del pensamiento, siempre estamos buscando la seguridad, siempre estamos buscando una doctrina que nos libere, una doctrina que nos enseña, o más bien nos entregue el paraíso directamente, cuando la cosa pareciera que se hace en la dificultad. Stanislao dice que el pensamiento no debería ejercerse con el fin de solucionar problemas, sino de mejorar esos problemas, de convertir cada vez los problemas en algo que desafíe realmente el pensamiento humano, en su capacidad crítica obviamente, no en su capacidad empírica, porque un desastre natural desafía la capacidad empírica, pero digamos un estallido social, eso es algo digno de filosofarse, por ejemplo, pero es algo a lo que no estamos dispuestos a hacer precisamente por el dogma en el que solemos vivir. Y para Stanislao Zuleta hay una manera muy difícil de salir de ese dogma, porque uno nace con él. O sea, como que el hecho de haber nacido en Colombia, uno nace siendo católico, conservador, nace con todas estos padecimientos metafísicos. Pero Stanislao lo dice, y es que uno no puede dejarse llevar por esa clase de consignas metafísicas, de que si vos naciste en un país como Colombia y quieres ser católico, puedes ser católico, o sea, no hay problema absoluto. O sea, como que Stanislao no dice que uno tiene que pensar vacíamente y sin cascarón y sin nada, sino que uno tiene que poner en confrontación todo el tiempo y en dificultad eso que uno cree una tabla de salvación. Eso lo toma un poco del nadaísmo precisamente, de Gonzalo Arango, que decía que el pensamiento debería ser una tabla de salvación, pero que se hunda cada vez que uno intente buscar esa salvación. Y así lo consideraba Zuleta.